Dicen que detrás de muchas grandes empresas hay una historia de garage y es por eso que hoy nos visita aquí en este plan de negocios Enrique Españón, el director, el gerente de Bicicletas Enrique, una marca emblemática de Córdoba, nacida en Córdoba, pero que hoy tiene pisada nacional. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir aquí al garage. Así empezó la empresa. Así empezó. Contame un poco, tercera generación, ¿no? Podríamos decir que casi una tercera generación, porque mi abuelo tenía una bicicletería en un pueblo que se llama Morrison, una localidad acá del interior, en el departamento Unión. Cuando mi papá se casó, le instaló una bicicletería en la calle Guaraní 1050, hoy Sargento Cabral. Un taller en un garage con todos los elementos. ¿Parecido a este? Es muy parecido a este garage, sí, así es. Y la puerta metálica, el portón metálico para cerrarlo y el candado abajo, o sea, me acuerdo bastante bien. Y ahí empezaron a reparar bicicleta con mi tío hasta el año 67, que mi tío se retira. Y ahí es cuando bajan a Agustín Garzón y Sargento Cabral a otro garage. Pasaron de un garage a un segundo garage. Y en ese garage decían cómo le ponían a la bicicleta y por sus pensamientos machistas dijeron, bueno, hay un solo varón entre 6 mujeres, le pongamos a Enrique. Pues ya estabas en este mundo. Ya estaba yo. Yo nací en el 61. Bien. ¿Qué pasa? En el 67 o en el 65, cuando bajan a la calle Sargento Cabral, ahí dice, le pongamos un cartel, que le pongamos nombre a la bicicletería. Entonces yo tenía 5 primas más grandes que yo. Entonces como pretendían que se fuera un español, le pusieron a Enrique. Bicicletas Enrique en homenaje a vos que tenías 5, 6, 7 años. Sí. Bien, pero en ese momento reparaban solamente. Solamente reparaban bicicletas hasta que en el 67 se va mi tío y mi papá empezó a comprar las primeras series. Se le llamaba series al conjunto de caños que vos podías soldar, luego él lo pintaba y después la salía y la vendía la bicicleta. ¿Cómo conocían el oficio? ¿Por qué? Porque mi abuelo tenía bicicletería y mi papá era corredor de bicicleta. O sea, se dedicaba al deporte. Claro, mi papá se dedicaba al deporte. Porque mi papá tuvo una enfermedad, como una especie de polio, cuando fue joven, muy chico, de 7, 8 años. Y después, cuando empezó a mover los dedos y empezó a salir de la polio, toda cosa que quería hacer mi abuelo se lo daba. Y quiso andar en bicicleta. Entonces, ahí empezó a correr bicicleta y aprendió el oficio. ¿Cómo te sumaste vos? Contame vos tu historia dentro de la empresa. Digamos que empieza un poco de joven, porque cuando yo tenía 11 o 12 años aproximadamente, la bicicleta era plegable. Entonces las bisagras de la bicicleta había que meterla en gasoil para limpiarlas de la grasa para que después mi papá la pudiera soldar. Esas son las primeras tareas. Después la de penitencia era ordenar la habitación de cubierta. Había cubiertas de bicicleta en una habitación que siempre estaban desordenadas, entonces la penitencia ¿cuál era? Andar a ordenar las bicicletas. Más vale portarse bien. Sí, si no tenías que ir a ordenar las cosas. Bien. Y así empezaron las historias. Y después, bueno, mi papá siguió ahí en el garage, después compró la esquina, después vino una modificación. Yo entré, como teníamos un negocio de venta al público, lo más fastidioso era cuidar el negocio, se llama. Mi mamá hacía la comida, se sentía el olor a comida en el negocio, que era la esquina, la Agustín Garzón. Sí, y vos tenías que cuidar el negocio, te aburrías, viste, y no sabías qué hacer, porque si no entraba gente, etc. Bueno, así corrieron los años hasta el año 79, 80. En el 79 terminé la secundaria. En el 80 quería ponerme de socio con unos amigos míos otra cosa y mi papá me dice, ¿cómo? ¿Todo esto? ¿Para qué le pusimos Enrique? Claro, bueno, la carga emotiva, más la emocional, más todo lo que vino después. Entonces se hizo eso y en el 81 abrí la sucursal de Sarmiento 186 en el centro. ¿Y ahí seguían con ese mix de arreglar y fabricar? Sí, siempre se arreglaba y se fabricaba. ¿Y hoy lo mantienen un poco o no? En algunas sucursales sí y en otras no. Bien, contame cómo está. ¿Cuándo dan el gran salto y empiezan a producir en Mira, serie? creo que después de la película de Flashdance, ¿sí? Donde la piba que anda en bicicleta promociona el uso de la bicicleta y fue como un boom del uso de la bicicleta. No me digas, ¿eso ¿Sí? qué año fue? 70 y pico, 76, 77, 78, por ahí tiene que haber sido. Todo el mundo quiso. En ese año, yo me acuerdo esa película Flashdance, después fueron los bici voladores,
Entonces hubo un par de cosas hechas que empezó a sumarse. Después, con el venir del tiempo, en Estados Unidos se inventa la mountain bike y comienza a usarse la mountain bike. Pero básicamente la bicicleta fue evolucionando en los últimos tiempos de lo que yo conozco así. Hasta ahí era solo vender para Córdoba, ¿verdad? Sí, más o menos, porque mi papá agarraba la camioneta, cargaba bicicleta y vendía en La Rioja. Tengo cliente, hoy día estamos con el cliente número 4400 y el cliente 0041 es de Centro Norte Confort de la ciudad de La Rioja y es de aquella época. ¿Hoy a dónde venden, Enrique? Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde Malargüe a Bahía Blanca, o sea, todo el país. ¿Y cómo es el lugar donde producen? Eso se modificó con los años. Eso sí fue modificándose con los años, porque primero en San Vicente teníamos la esquina de Agustín Garzón en Sargento Cabral, que era la administración, a mitad de cuadra teníamos la entrega de bicicletas, a los 3 cuadras o 4 cuadras teníamos un depósito y los armadores satélites. Cuando nos cambiamos allá Camino San Carlos, ahí sí, en un predio de 10.000 metros cuadrados se construyó una planta progresivamente que terminó hace 2 años atrás, llevando la administración de San Vicente, y son 5.000 metros cuadrados donde se corta el caño, se pinta la bicicleta, se arma y se pone en caja y se distribuye. Ya hacen todo el proceso de punta a punta. Ahí sí. Bien. ¿Qué cantidad de productos tienen en el portafolio hoy? Hoy debemos tener 45 productos. ¿Qué son? Bicis de paseo. Empiezan de la bici de niño, porque es la primera bicicleta, nosotros decimos desde la primera bicicleta hasta una bicicleta mountain bike. Para la recreación, para los primeros momentos del mountain bike. No hacemos competición. ¿La tecnología les impactó de alguna manera o no? El uso de la tecnología en la gente que anda y también en la producción. Mira, lo que pasa es que el mundo de la bicicleta fue cambiando. Yo en la planta, cuando va alguien a visitarme, le muestro el centrador que mi abuelo le dio a mi papá, que era un centrador manual, era para poner la rueda y que con una niplera vos lo ibas ajustando a una máquina automática que coloca los rayos, los centra y te entrega la rueda lista. O sea, eso es cambio tecnológico. Pero después, el armado de las roscas, las cajas, son todas máquinas neumáticas que antes eran con pinza y ahora son neumáticas, pero hoy cambió esa situación. Y los jóvenes, digo los jóvenes porque tengo el prejuicio de que la gente que anda en bici es joven, pero en realidad todo el mundo anda en bici, ¿dejaron de andar con el tiempo o hace falta una peli que vuelva a empujar un poco el negocio? No, sigue funcionando el negocio de la bicicleta, sí, porque sigue siendo un negocio saludable. O sea, es como si dijéramos, cada día vos ves, hacete un paréntesis entre 20 años atrás y hoy, y ves la gente caminando con el cosito de agua. Bueno, la gente en bicicleta exactamente igual. O sea, sigue usando la bicicleta como medio de transporte, como medio de recreación, como medio deportivo. Hay una tendencia de la vida saludable, eso sigue en el tiempo, no se va a detener. Uh-huh. Y es decir, yo en algunos años cuando tenía, no sé, poner 40, digo, cuando los chicos tengan platos voladores no vendemos más bicicletas. Y pasaron y tenemos tecnología y la bicicleta sigue con cambio automático, con botones, con inalámbrico, pero sigue la bicicleta de distintas maneras, pero sigue la bicicleta. ¿Y la importación les está pegando? La importación nos pega, no de golpe, porque nosotros como empresa hemos sido importadores casi siempre. Del año 80 hasta 85, 86, hasta el día de hoy somos importadores de partes de bicicleta, y bicicleta hemos ido cambiando con las épocas. Esta es muy parecida a la época de los 90, pero la diferencia ahora que tenemos que la apertura de la importación de forma tan abrupta hace que cualquiera importe. Entonces tenemos mucha competencia porque nuestros clientes están empezando a importar el producto. Y eso sí nos está perjudicando. ¿Y ahí cómo hacen con la rentabilidad? Y tratamos, se bajó la rentabilidad, aumenta la cantidad y empezás a hacer otro tipo de acciones como lo que sea, hacer hincapié sobre la calidad del producto, sobre el servicio técnico, sobre, digamos, cuestiones más allá de la bicicleta como tal, ¿no es cierto? Es decir, dar otras prestaciones de servicios para que el consumidor pueda elegir nuestro producto y no otro marca. ¿Cuántas bicicletas están produciendo por mes? Nosotros por mes estamos produciendo 2.500 bicicletas. Para distribuir en todo el país, como me decías hace un ratito.
Y de esas 2.500 bicicletas, ¿cuánto es de componente de afuera y cuánto de... ¿Cómo No, es ese? 90% hoy. Hoy ya 95% es. ¿Sí? Sí, el 95% es importado y nada, queda un 5% nacional. Porque esta es la transformación que te estoy diciendo, es decir, nosotros para competirle a las otras personas que traen bicicletas armadas, tenemos que armarlas nosotros, y armarlas nosotros nos da un pequeño hándicap de poder tener un mejor precio y poder competirle, y hace que tengamos que traer la mayoría de los componentes importados. Si yo te digo, el año pasado, por ejemplo, a lo mejor era el 30% importado y el 70% nacional. En un año se dio vuelta. Sí, sí, en un año se dio vuelta completamente. Sí, tal cual. Qué Sí, bárbaro. nosotros tenemos la parte metalúrgica, que es donde cortamos el caño, pintamos, ya hoy día no estamos ni cortando ni pintando, o sea, tenemos toda la estructura, la vamos a guardar un año más para ver si todavía podemos hacer algún trabajo para alguna otra industria que pueda necesitar a alguien que sepa cortar, soldar y pintar. Tenemos pintura en polvo, que muy pocas empresas tienen este servicio, y tal vez sirva para otra industria, pero la nuestra pasó desde el caño, sigue siendo fabricación, porque la transformación de un producto en otro. Porque le agregas el valor. Le agregas valor, ¿me entendés? O sea, hay una parte que no estamos haciendo, que es la del cortado de caño y pintura. Pero, o sea, seguimos teniendo materiales, algunos productos hacemos, pero ha ido decayendo. Además de la fábrica, ¿tienen bocas de venta al público? Sí, nosotros tenemos 2 ventas al público, uno en San Vicente y otro en Río Tercero. La de Agustín Garzón y Sargento Cabral, que es clásica. Es la histórica. Es histórica, solamente que ahora nosotros le pusimos el nombre de Fan Bike, fanático de la bici, porque en ese local vendemos multimarca. Ah, bien. Entonces esa es la diferencia. Y después tenemos las páginas web de Fan Bike y de Bicicletas Enrique. Enrique, ¿qué dice el plan de negocios de Bicicletas Enrique para los próximos años? Mira, para el próximo año nosotros vamos a reducir la cantidad de modelos. No vamos a hacer tanta cantidad de modelos, nos vamos a ir especializando y vamos a ir trabajando directamente al B2C en muchos casos, porque seguramente vamos a tener mucha competencia en el tiempo, y además vamos a volver, porque a veces nos hemos adelantado en cosas. Si vos y se evitan el costo del medio. Para evitar el costo del medio. Exacto. La intermediación, creo que en muchos productos se va a ir terminando. Después a veces cuando he empezado un producto, lo empezamos muy antes. Si vos me decís bicicleta eléctrica, yo en el 2015 hacía la publicidad del antitranspirante en bicicleta eléctrica. Y recién hoy empieza la Argentina. O sea, a veces hemos traído productos, los hemos empezado antes que el mercado madure. Entonces el año que viene va a ser un año donde progresivamente se va a utilizar más la bici eléctrica, y ya ahí ya va a ser un nicho, porque ya a nuestros clientes ya se les va a complicar traer una bicicleta eléctrica. Enrique Españón de Bicicletas Enrique, muchísimas gracias por haber pasado por Plan de Negocios. Bueno, muchas gracias a ustedes.